estábamos tramitando ahora tenía alguna pendencia, estaba pendiente del otro. La propia es cuando el juicio por el cual hay litispendencia es idéntico a este. O sea, coincide las mismas partes en su calidad, o sea, la misma parte actora, la misma parte demandada, tienen el mismo objeto litigioso y la misma causa. Es un expediente, un juicio idéntico al otro, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a pasar es, si vos planteás como defensa, como excepción previa, esta cuestión, que hay una litispendencia propia, porque hay un expediente igual tramitando en otro juzgado o en el mismo juzgado, puede pasar, se va a requerir ese antecedente, ese expediente anterior, ¿sí? Y en el caso de que esté en trámite, no se haya dictado sentencia definitiva ni demás, lo que va a hacer es ese expediente segundo, que es idéntico al anterior, ¿sí? Se va a dar por terminado, se va a archivar y se va a continuar tramitando aquel que se inició primero, ¿sí? Eso es la propia. Son dos expedientes iguales. Mismo actor, mismo demandado, mismo objeto de litigio. Mismos hechos, obviamente. Ahí lo que tenés que ver para que sea litispendencia es que el expediente tiene que estar en trámite, el antecedente en el cual vos estás fundando esta excepción, ¿sí? Y que no haya sentencia dictada, porque si no ya es un expediente que está terminado, si hay sentencia firme, no es esta la excepción que correspondía, sino la de cosas juzgadas que vimos después, como perentoria, ¿sí? Y si el expediente no está en trámite, está, por ejemplo, se caducó la instancia, es un expediente terminado, por lo tanto, vas a seguir tramitándolo en este nuevo, ¿sí? En lo que tiene que ver con la impropia, lo que va a pasar es que el expediente nuevo va a tener una conexidad, ¿sí? Subjetiva con el anterior expediente. Es decir, que ahí las partes pueden ser las mismas o no, puede haber identidad total de partes o alguna puede ser la misma parte, y el objeto va a ser distinto. Pero ¿qué va a pasar? Que por una cuestión de que en uno, la sentencia que se dicte pueda tener inferencia de efectos en la otra, puede hacer cosas juzgadas en la otra, ¿sí? Lo que se va a hacer es se va a proceder a su acumulación. ¿Qué significa su acumulación? No es que va a tramitar todos juntos, sino que cada expediente va a tramitar por separado, pero va a tener que tramitar ante el mismo juez. Y el juez, al haberlos acumulado, va a dictar una sola sentencia resolviendo ambos expedientes, ¿sí? Porque eso lo que intenta evitar es que haya sentencias contradictorias. Es decir, que en uno diga una cosa y en el otro pueda decir otra, ¿sí? Y eso es lo que formaría lo que se llama en los libros, ¿sí? Un escándalo jurídico. Entonces, lo que la ley intenta evitar es que, habiendo una pendencia de ambas litis, tramiten acumuladas ante el mismo tribunal o el mismo juez y se dicte una sola sentencia. Si querés un ejemplo, por ejemplo, lo que puede pasar es, cuando hay un mismo demandado en un accidente de tránsito, pero por dos actores distintos en distintos juicios, lo que va a pasar es que se va a pedir una acumulación de sus expedientes para que tramiten ante el mismo juez y dicten una sola sentencia, porque es el mismo hecho, ¿sí? Con actores distintos, mismo demandado. Porque por ahí un juez dice que tuvo responsabilidad y el otro dice que no. Eso, ante el mismo hecho, obviamente generaría una contradicción y un escándalo jurídico. ¿Se entendió? Muchas gracias, profe. Sí, lo entendí perfecto ahora. Ok, de nada. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta o quieren repasar algo? Es el momento ahora. Bueno, igual vuelvo a decirles lo que le dije antes. Una vez que estudien este tema y los demás que fuimos viendo, seguramente vamos a tener posibilidad de clase de repaso antes de la fecha del primer examen. ¿Vieron todos el cronograma que está colgado en el aula? Con las fechas del examen, del primer parcial. Sí, doctor. Perfecto. Ahí creo que no está, yo no la tengo, que ahora lo tengo que buscar en la compu, pero creo que ahí no está, no figura clase de repaso, ¿no? No sé si lo tienen presente, pero bueno, seguramente vamos a llegar holgados, como inició antes el cuatrimestre, seguramente vamos a llegar holgados y va a haber una clase seguramente antes de repaso.
Así que bueno, también ahí van a poder preguntarnos con quién les toque y bueno, evacuar las dudas. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? A ver si hasta dónde llegamos. No queda mucho de esta bolilla, pero bueno, a ver qué podemos ver. Vamos a volver a compartir. Ahí va. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy estábamos viendo todo lo que tiene con la defensa, ¿sí? Con ese traslado de demanda que vimos, y que los demandados o el demandado viene, se presenta a estar derecho en el expediente y a contestar demanda. Vimos que podía interponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, que dijimos que tenía en un plazo de los primeros 10 días del traslado de demanda, ¿sí? Y dependiendo del tipo de juicio, ordinario o sumario, ¿sí? Porque acuérdense que las excepciones previas que vimos antes no se pueden interponer en el juicio sumarísimo, están vedadas. Dependiendo de esos plazos, interponía las que le parecían viables para el caso. Ahora vamos a ir al conteste de demanda en sí. Cuando el demandado contesta específicamente la demanda de la cual se le dio traslado y por la cual la actora entabla su pretensión contra esta persona accionada. Básicamente, la contestación de demanda, ¿sí? Como ahí les puse en la placa, es un acto mediante el cual el demandado, ¿sí? Alega todas las defensas, obviamente que no sean excepciones previas, respecto de la pretensión de la actora por la cual se le dio traslado, ¿sí? Cuando el demandado contesta demanda, ¿sí? Contesta cada uno de los hechos, ya sea los niega o los reconoce parcialmente y da su versión o no de los hechos, ¿sí? E interpone todas estas defensas que no sean de previo y especial pronunciamiento, lo que va a hacer es determinar en forma definitiva los hechos sobre los cuales se va a producir prueba, ¿sí? Y los que van a delimitar, mediante, ¿se acuerdan? El principio de congruencia que vimos en la primera clase, ¿sí? Va a delimitar el tema a decidir por parte del juez, ¿sí? O sea, va a darle un cuadro definitivo, va a encerrar cuáles son los hechos sobre los cuales el juez va a tener que expedirse, ¿sí? Es lo que llamamos la definición del tema decidendum, ¿sí? Sobre los hechos volcados en la demanda y lo que la demandada conteste en esta oportunidad va a ser sobre lo cual se va a producir prueba, los hechos controvertidos que se llaman, ¿sí? Donde no hay acuerdo entre las partes, y sobre los cuales el juez va a tener que decidir al momento de dictar sentencia. Es decir, el juez no va a poder ir más allá, ¿sí? De las cuestiones que fueron trabadas entre una y otra parte. Una vez contestada la demanda, lo que queda integrada justamente es esa relación jurídica procesal, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos del conteste de demanda? Bueno, una vez contestada la demanda dentro del plazo correspondiente, ya el demandado que no puso excepciones previas que vimos en la parte anterior de la clase, ni recusó sin causa, no va a poder hacerlo en lo sucesivo. Es decir, una vez que uno contesta demanda, si no puso excepciones, pierde ese derecho, y si no recusó sin causa, también pierde la oportunidad de hacerlo en lo sucesivo. Antes de seguir, hago una pausa, porque yo no sé si esto lo vi con ustedes o con el otro grupo. ¿Se acuerdan lo que pasaba con la recusación sin causa? ¿Sí? En nuestro código de provincia existe la figura de recusar por única vez y en la primera presentación sin causa al después que interviene. ¿Qué significa? Sin motivo alguno, puedo decir que el juez determinado o determinado juzgado lo recuso para que no entienda en mi expediente. Esa recusación sin causa se puede hacer, como decía, por única vez, una sola vez, y debe hacerse en la primera presentación. Es decir, el actor debe recusar sin causa cuando inicia la demanda, el escrito de demanda. El demandado debe hacerlo en su primera oportunidad o presentación. Es decir, o cuando contesta demanda, o en el caso del juicio ordinario, ojo con esto, si va a poner excepciones previas, debe hacerlo en ese escrito, porque esa es su primera presentación. Si no lo hace ahí, pierde el derecho, ¿sí?
Y el otro efecto que tiene la contestación de la demanda es que va a determinar la prórroga en razón del territorio y las personas en cuanto a la competencia. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Si hay una prórroga tácita de competencia, porque es una cuestión exclusivamente patrimonial, ¿se acuerdan que eso se podía hacer? ¿Sí? Si al contestar demanda, o al momento, o sea, si el demandado no puso excepción previa de incompetencia en el juicio ordinario dentro del término de 10 días, o no la opuso al contestar demanda en el juicio sumario dentro de 10 días, que se esté conjuntamente, da por aceptada esa prórroga tácita y ya no puede volver a plantear cuestiones de competencia en razón del territorio. ¿Sí? ¿Está claro? Esos son los dos efectos principales de la contestación de la demanda. Como ya lo venimos repitiendo desde la semana pasada, y supongo que lo habrán vuelto a repetir cuando estuvieron presencial y hablaron del tema de demanda y el traslado de la misma en la facultad, los plazos para contestar demanda, volvemos a insistir con lo mismo, son en el ordinario 15 días, en el sumario 10 días y en el sumarísimo 5 días. Y ahí lo que también tienen es cuando hay distancia, ¿sí? Cuando más de 200 kilómetros de distancia el demandado su domicilio lo tiene de la sede del juzgado donde tramita la causa, en razón de lo que dice el artículo 158, van a tener ampliado un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. ¿Sí? Se va a sumar a ese plazo de 15, 10 o 5, dependiendo del tipo de juicio que estemos tramitando. Ahora, cuando el demandado es el Estado provincial, y agrego acá, porque ahí no lo dice, agrego, también puede ser un Estado municipal, ¿sí? Por lo que establece la ley de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, que es el decreto ley del año 69, el 7543, fíjense qué viejo que es, pero está vigente. Entonces, cuando el demandado es o el Estado provincial o el Estado municipal, ¿sí? El plazo va a ser genérico de 30 días. ¿Sí? O sea, el Estado provincial como el municipal van a poder contestar la demanda con un plazo de 30 días. Y si quieren oponer excepciones previas, va a tener que hacerlo dentro del plazo de los primeros 20 días. ¿Sí? Ahí también se desdobla como si estuviésemos en un juicio ordinario. Este plazo de 30 días para contar demanda que tienen los estados provinciales y municipales no aplica a la diferencia de tipo de trámite. ¿Sí? Siempre tienen los 30 días. Bueno, vamos a qué es lo que debe contener, ¿sí? O los requisitos de forma que tiene que tener la contestación de la demanda. El artículo 354, ¿sí? Que es el que nos va a establecer esas cuestiones de qué contenidos tiene que tener la demanda, es un artículo muy importante, ¿sí? Porque no solo nos dice cómo tiene que estar contestada la demanda, sino que nos va a dar pautas también de valoración a los jueces para luego ver cuál fue la actitud procesal que tomó el demandado en esa oportunidad. ¿Sí? Así que es un artículo que hay que prestarle mucha atención e incorporarlo en el estudio. ¿Sí? El contexto de demanda tiene que contener, obviamente, como ya lo dijimos, todas las defensas que no hayan sido motivo y de posibilidad de interponer una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Sí? Todas las que no pueden ir por esa vía deben estar explicadas en el contexto de demanda. Recuerden que la prescripción se podía oponer tanto como excepción previa como defensa de fondo. ¿Sí? Entonces, todas esas defensas que no puedan ser motivo de pronunciamiento especial y previo deben estar contenidas en el escrito de contestación de demanda. El inciso 1 del artículo 354 nos va a decir que el demandado debe reconocer o negar categóricamente cada hecho alegado en la demanda, ¿sí? Así como la prueba documental acompañada y que se le atribuye como propia, ¿sí? O también la correspondencia que le fue dirigida, ¿sí? Algún intercambio telegráfico mediante carta de documento y demás.
Entonces, fíjense qué importante. Ustedes cuando ven, si ustedes ven una concesión de demanda hecha en la práctica, van a ver que generalmente, cuando obviamente no hay un allanamiento, ¿sí?, lo primero que hace el abogado es decir que va a negar en forma genérica, ¿sí?, todos los hechos y documentos acompañados por la demanda, y por imperativo legal, que es este, el del artículo 354, inciso 1, va a negar puntualmente cada uno de los hechos que fueron alegados por la actora en su demanda, y lo mismo con la prueba documental que acompañó, salvo aquellos que sean pasibles de un reconocimiento expreso y lo tenga por reconocido, ¿sí? Este reconocimiento parcial del que hablábamos al principio de la clase. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque cada hecho que ustedes no nieguen, se lo puede tener tácitamente por reconocido al momento de valorar las cuestiones y dictar sentencia definitiva. Obviamente, tiene que especificar el demandado con claridad los hechos en que fundan la defensa. ¿Se acuerdan que cuando vieron demanda, el actor tenía que mencionar con claridad los hechos en los cuales fundaba su pretensión? Bueno, acá es la misma obligación o misma carga procesal tiene el demandado, pero a los efectos de fundar la defensa, ¿sí?, que está viniendo o alegando en su contexto, ¿sí? Y después, al escrito de concesión de demanda, hay que cumplir con los requisitos del 330, los mismos que para la demanda, que son designar con claridad el domicilio procesal, nombre de las partes claros, obviamente el derecho en el cual funda sus defensas, un petitorio concreto de qué es lo que quiere, ¿sí?, y ofrecer la prueba, ¿sí?, en el caso de que sea un juicio sumario o sumaricio en el mismo escrito, o puede también, si quiere, manifestar cuál va a ser la prueba en su momento que va a volver a ofrecer en la oportunidad de la apertura de prueba del juicio ordinario. Ahora, al igual que con el escrito de demanda, en esta oportunidad tiene que acompañar sí o sí la prueba documental, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Que la prueba documental se acompaña siempre al momento de interponer demanda o contestar demanda, en esta oportunidad que estamos viendo ahora. La prueba documental tiene que ser ofrecida y acompañada en esta oportunidad, ¿sí? Si no, toda la que se haga posterior en principio va a ser no tenida en cuenta por extemporánea, por agregación. También acá, en lo que tiene que ver con el conteste de demanda, vamos a aplicar los artículos 362 y 64, ¿se acuerdan? Que era que en caso de que esa documental, de la cual se quiera hacer valer el demandado en este caso, puede indicar en poder de quién se encuentra o de qué repartición, ¿sí? Qué lugar o qué persona tiene esa documental y indicarle al juez que se los requiera para atravesar el proceso. Y lo mismo con documentos posteriores al inicio de la demanda, ¿sí?, como pasaba con la actora, que los puede traer a posterior, ¿sí?, dentro de los 5 días de tomar conocimiento de que existen o declarar juradamente que no tenían conocimiento anteriormente de que existían esos documentos. Es lo mismo que vieron para lo que era el escrito de demanda, se aplica para la contestación, ¿sí? En este caso es idénticamente igual las cargas procesales que debe cumplir el demandado al contestar la acción. Bien, de esa documental que acompañe el demandado, se va a dar traslado por 5 días siempre al actor, ¿sí? Al igual que hicimos con el traslado de demanda, la documentación, en este caso al demandado, si el demandado acompaña prueba documental, también se le va a dar traslado, ¿sí?, traslado a el actor para que reconozca o niegue esos documentos. Bien, como dijimos, si la demanda está contestada, ¿sí?, como es la hipótesis que venimos planteando, los efectos de esa contestación van a ser los que surjan de qué actitud procesal tomó el demandado respecto a los hechos y documentos que acompañó la demandada en su escrito inicial,
que es lo que hablábamos del artículo 354, inciso primero. Es decir, ¿qué efectos va a tener esa contestación? Bueno, lo que acabamos de decir, si reconoció parcialmente o no los hechos y los documentos, o si los negó en su totalidad, lo cual va a quedar cerrado el marco de congruencia para que después decida la sentencia definitiva, y sobre los hechos controvertidos por los cuales el expediente se va a abrir a prueba, ¿sí? Y se va a decidir una vez producida la misma. Ese es el efecto principal. Después recuerden, ¿sí? Que hay una diferencia respecto a la incomparecencia total una vez producido el traslado de demanda con la falta de contestación, ¿sí? Porque yo he trasladado de demanda, ¿sí? El demandado se presenta a estar a derecho, pero no contesta demanda. Bueno, ahí el efecto va a ser que yo lo tengo incorporado al proceso, pero al no contestar la demanda, ello le va a repercutir negativamente, en principio, al momento de dictar sentencia, ¿sí? Porque yo puedo tener por reconocido los hechos lícitos que alegó la actora. Ahora, cuando el demandado directamente no se presenta en autos, dos caminos. O le damos por perdido el derecho a contestar demanda con esos mismos efectos procesales que hablábamos recién, y le fijamos el domicilio procesal del estado de juzgado, y así se va a notificar de todos los despachos judiciales, resoluciones, inclusive la sentencia definitiva, o ustedes como actores pueden pedir que se le dicte la rebeldía, que es lo que vieron la clase pasada en la facultad, con los efectos que tiene la rebeldía. Los efectos de la rebeldía, para repasar muy sintéticamente, en cuanto a esa presunción de licitud de los hechos justamente ilícitos alegados en la demanda, ¿sí? Por los cuales puedo obviar la apertura de prueba y decido que todo lo que dijo la actora tiene andamiaje positivo y le acepto la demanda, ¿sí? Y en cuanto a la notificación del proceso, sepan que una vez dictada la rebeldía, esa resolución de rebeldía hay que notificarla al domicilio real del demandado, al mismo donde hay traslado de demanda, para que quede firme, y cuando dicte sentencia definitiva, por imperio del artículo 62 del Código Procesal, la sentencia tengo que notificar al rebelde mediante una cédula a ese mismo domicilio, ¿sí? Estos son básicamente los efectos diferentes, ¿sí? De cuando dicto rebeldía a cuando le hago perder el derecho a contestar demanda. ¿Se entendió? El demandado, ¿sí? Puede limitarse a contestar demanda y así queda trabada la litis, y mediante esa demarcación, ese cuadro fáctico y jurídico, es donde el juez va a dictar sentencia en base a la pretensión y las defensas que opuso de fondo el demandado, ¿sí? Obviamente que los hechos son los que van a marcar la congruencia y sobre los cuales después se va a despedir. Recuerden que lo que tiene que ver con la aplicación de la norma sustancial del derecho, ¿sí? Más allá de lo que hayan alegado las partes en sus escritos, es el juez quien en definitiva aplica el derecho, ¿sí? Y por el principio iuri novit curia puede aplicar el derecho que le parezca al caso. Lo que no puede hacer el juez es correrse de los hechos planteados. Ahora bien, como decía, el demandado puede limitarse a contestar demanda y fin, o en los casos que corresponda, y así pueda ser viable, puede sumarle a ese momento de contestar demanda una reconvención, ¿sí? ¿Qué significa una reconvención? Una reconvención es incorporar o acumular al mismo proceso una pretensión, ¿sí? Pero esta vez en cabeza de quien era la parte demandada, ¿sí? Va a ser un demandado reconveniente. La reconvención, ¿sí? Se hace o se plantea en el mismo acto, en el mismo escrito, donde se contesta demanda. Esta reconvención va a tener que tener los mismos requisitos del artículo 330, es decir, a quién estoy reconviniendo, a quién estoy demandando, recontrademandando, ¿sí? Los hechos en los que alego mi reconvención, la cosa que estoy demandando, el derecho y el petitorio. Lo mismo que pasaba con la demanda. La reconvención es una
forma de contrademandar, ¿sí? Como les decía antes, una acumulación sucesiva de pretensiones, en este caso en cabeza del demandado, contra el actor, y ahí el fundamento en sí de por qué de ahí acepta la reconvención en principio es para dar una economía procesal y evitar varios procesos y sentencias contradictorias, ¿sí? Porque generalmente la reconvención versa sobre los mismos hechos o cuadros fácticos en los cuales se planteó la demanda y se contestó la misma. ¿Es siempre viable la reconvención? No, no es siempre viable. Para que sea viable deben darse determinados requisitos. ¿Sí? ¿Hay una pregunta o...? ¿Digo? Ok. Vuelvo. ¿Siempre es viable la reconvención? ¿Siempre puedo reconvenir? No, no siempre. Para que pueda darse una reconvención, tiene que haber determinados requisitos que deben darse, ¿sí? En el caso. Primero, porque la acción que yo estoy reconviniendo, o sea, esta contrademanda, esta acción que yo estoy planteando al momento de contestar, tiene que ser competencia del juez que conoce en la pretensión inicial. ¿Me explico? O sea, hablamos de competencia a razón de la materia, ¿sí? De lo que es la materia en sí del juicio y el fuero que debe entender. O sea, para yo poder reconvenir, la materia de reconvención tiene que poder ser competencia del juez que conoce la pretensión inicial. ¿Está claro? Si yo estoy planteando una división de condominio, ¿sí? Dividir el condominio de la propiedad de un bien, y estoy planteando esa división, no puede venir el demandado a contestar demanda y reconvenir, por ejemplo, por una compensación, ¿sí? Convivencial. Vieron que en lo que es las uniones convivenciales, cuando una de las dos personas, cuando se separa la unión convivencial, una puede pedir una compensación económica de la otra. Bueno, si había un bien que estaba en cabeza de las dos personas que integraban la unión convivencial, si una está dividiendo el condominio, la otra no puede venir a reconvenir la compensación económica porque eso es materia del fuero de familia, ¿sí? Entonces acá vemos que no es el mismo juez. El juez civil conoce la división de condominio y el juez de familia conoce la compensación económica. Entonces ahí ven cómo son jueces de distintas materias. Esa reconvención no podría surtir efecto sobre la pretensión principal. Para que pueda haber reconvención, tienen que ser susceptibles de ventilarse los trámites por el mismo tipo de juicio que se inició la pretensión principal, ¿sí? Es decir, si yo estoy mediante por ejemplo, una acción que tramita sobre el juicio ordinario, mi reconvención no puede ser una materia, ¿sí? Que venga a sumarse por juicio sumario. Tienen que tramitar por los mismos tipos de juicios, ¿sí? La reconvención, una vez que está deducida, tiene que ser por vía principal. No puede ser en subsidio de algo, ¿sí? Si mi contestación de demanda no prospera, en subsidio yo reconvengo. No, tengo que contestar demanda y, como vía principal, deducir mi reconvención, mi contrademanda, ¿sí? No puede estar supeditada a el éxito o no de mi contestación de demanda o mi defensa. Obviamente, debe derivar de la misma relación jurídica o conexa de lo que fue la pretensión de la actora, ¿sí? Tiene que tener que ver con esa relación jurídica y sus hechos volcados en la demanda. Debe haber un interés directo del reconviniente, no puede ser algo supeditado a un tercero, tiene que ser un interés directo, ¿sí? Del reconveniente, y solo puede ser ejercida contra el actor y en la calidad que asumió el actor cuando demandó. Es decir, cuando yo reconvengo, lo hago contra quien es el actor en el expediente. No puedo plantear una contrademanda contra otra persona, ¿sí? Eso sin perjuicio de citar como tercero a quien yo crea que la sentencia pueda alcanzarlo, pero la reconvención solamente puede ir ejercida contra el actor del expediente, no contra otra persona. En cuanto al trámite de la reconvención,
estamos en lo mismo que tiene que ver con los plazos para el traslado de demanda, ¿sí? En cada tipo de juicio. Es decir, que si la reconvención tramita por juicio ordinario, de la reconvención se va a dar traslado por 15 días al actor reconvenido para que la conteste, ¿sí? Y en caso de sumario, va a ser el plazo de 10 días. La reconvención está vedada en los juicios sumarísimos, ¿sí? En los juicios sumarísimos no hay posibilidad de reconvención. Anoten esto, ¿sí? Ténganlo presente. En cuanto a cómo notificar la reconvención, bueno, en principio el código habla que debe ser en forma personal o por cédula. Hoy en día, con el expediente digital, el actor ya cuando inició la demanda fijó un domicilio electrónico. Por lo tanto, el traslado de la documentación del conteste de demanda como cualquier tipo de defensa o, en el llegado el caso de la reconvención, se va a notificar directamente al domicilio electrónico constituido por el actor, ¿sí? Esto de la cédula quedó en desuso por la implementación del expediente digital actual. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es la reconvención como contrademanda y cuáles son sus requisitos? ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. A mí lo que me importa que les quede claro es, primero, que la reconvención tiene que darse en el mismo acto donde yo contesto demanda, ¿sí? No puede ser de forma separada. Contesto demanda y en el mismo escrito planteo, llegado el caso, la reconvención. Y la reconvención tiene que ser de una materia que entienda el mismo juez que conoce en la pretensión principal, tiene que poder ventilarse por el mismo trámite, ¿sí? Ya sea que el juez tramita por ordinario o sumario, tiene que ser deducida como vía principal, no puede estar en subsidio supeditada al éxito de mi defensa, ¿sí? Tiene que estar hecha en forma directa, ¿sí? Y tiene que tener, obviamente, derivación, esto es lo más importante, tiene que tener derivación o tener conexidad con la pretensión principal, ¿sí? Tiene que tener que ver con el caso planteado de la demanda. No puedo descolgarme con cuestiones que no tienen nada que ver. O sea, a mí me están demandando el actor por un cobro sumario, por una factura, y yo vengo reconviniendo por unos cheques rechazados que me rechazaron, que son posteriores a un cobro ejecutivo y los traigo en este expediente. Bueno, eso no tiene nada que ver con el hecho demandado. Sí tiene que tener que ver todo con la pretensión inicial que planteó el actor. ¿Sí? ¿Queda claro? Después, formas, traslados y demás, es idéntico a lo que vieron en demanda. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Una última cosa. Cuando arrancamos la clase yo dije que que el demandado podía realizar, una vez que le daban traslado de demanda, 3 actitudes procesales. Negar, contestando demanda, o reconocer parcialmente algunos de los hechos o documentos y contestar demanda. Y a su vez podía o no interponer excepciones previas, ¿sí? Como vimos al principio. Y la tercera posibilidad que tenía este demandado era de allanarse, ¿sí? A la pretensión de la actora. ¿Qué significa allanarse? Esto lo van a ver en el artículo 307 del Código. Es que el demandado va a reconocer como fundada la pretensión del actor, ¿sí? Esto es distinto a reconocer determinados hechos, ¿sí? O reconocer hechos, como vimos antes, porque ese reconocimiento de hechos puede ser parcial o total, pero solamente reconocer hechos y probar otras cosas, o querer aplicar otro tipo de normas jurídicas sustanciales. El allanamiento es total, ¿sí? Es total. Es reconocer en forma total y por fundada la pretensión que interpuso el actor. El allanamiento puede darse en cualquier estado del proceso hasta antes de dictarse sentencia definitiva. Ese allanamiento tiene que ser incondicionado, o sea, no puede haber ninguna reserva de ningún tipo. Reconoce totalmente la pretensión de la actora y la quiere cumplir, ¿sí? Debe ser categórico y terminante, no puede haber margen de duda para el juez, ¿sí? No puede haber que, bueno, me allano, pero no. El allanamiento debe ser categórico, terminante
e incondicionado. Y debe ser total el allanamiento, ¿sí? No puede haber un allanamiento parcial, porque si no estaríamos en ese reconocimiento parcial que hablamos al momento de ver el 354. El artículo de allanamiento es el 307. Entonces, si se da ese allanamiento total, incondicionado, categórico y terminante, lo que va a pasar, ¿sí?, es que el juez va a tener que dictar sentencia teniendo en cuenta ese allanamiento de la pretensión. El juez puede examinar el allanamiento y lo va a desestimar en el caso de que esté comprometido el orden público y no sean materias disponibles para las partes. En todos los otros casos, va a dictar sentencia haciendo lugar a la demanda, ¿sí? Esa es la noción de allanamiento que tienen que tener en cuenta. Después, quizás lo vamos a ver en profundidad cuando lo veamos como un modo anormal del proceso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las cosas y demás. Pero bueno, sepan que el demandado puede venir y allanarse reconociendo las pretensiones del acto. Bueno, nos queda un minuto. ¿Tienen alguna consulta? ¿Quieren que cortemos, entremos de nuevo y hablamos? ¿O los libero hasta el viernes? ¿Alguno ahí que quiera tomar la voz? Profe, yo tengo una consulta, perdón, soy Matías. Me conecté 2 minutos tarde y me perdí la parte del presentismo. ¿Nos damos en el chat o cómo hacemos? Ok, ya, poné en el chat tu nombre y documento. ¿Qué tal? Perfecto. Antes que se corte. Bueno, Vale. ¿quieren volver a entrar o los libero? Como ustedes me digan. Yo no tengo problema. No, está bien. Bueno, ok. Repasen si pueden esto. Si el viernes tienen alguna consulta, la pueden evacuar. Y si no, sepan que va a haber ese repaso. Supongo que después del viernes, cuando los dos grupos terminen con este tema, yo igual les subo Power para que puedan acompañarse en el estudio al aula virtual, ¿sí?